Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y felicidades a toda la comunidad, a todos nosotros que formamos parte de ella por los 20 años que cumplimos este año, por este aniversario que estamos festejando. En esta ocasión vamos a presentar el libro Leer a Simón Rodríguez, este libro editado por la UACM el 2020 y cuya coordinadora pues soy yo, quien les habla, Daniela Ravich, y en esta ocasión vamos a presentarlo con uno de los miembros del grupo de investigación del que es fruto este libro, que es Gabriel García Rodríguez, y David Gómez Arredondo, que es nuestro invitado externo. Ahorita los voy a presentar. Antes de darles la palabra, me gustaría contarles que este libro, como les decía, es fruto de un proyecto de investigación de la Universidad, del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, del grupo de investigación O Inventamos o Erramos, que está dirigido, cuya responsable es la doctora María del Rayo Ramírez Fierro, y que está integrado por un grupo de estudiantes de la UACM, particularmente de la licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas, y de estudiantes de la UNAM, de las carreras de Filosofía y de Letras en particular. Este grupo viene trabajando desde hace muchos años, desde el 2012 más o menos, pero formalmente está inscrito en el colegio como grupo de investigación desde 2015. El libro recoge algunas de las conferencias, algunos de los trabajos que fueron presentados en una de las actividades centrales que reúne al grupo, que son las jornadas rodriguistas, que se realizan usualmente 2 veces al año, en febrero y octubre, para conmemorar la muerte y el nacimiento de Simón Rodríguez respectivamente. Bueno, sin más, entonces le vamos a dar la palabra primero a Gabo, a Gabriel. Él es maestro en pedagogía y licenciado de la licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas de la UACM, y actualmente está haciendo su doctorado. Entonces, le damos la palabra. Adelante, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Dani, por la presentación. Y bueno, pues aquí estamos una vez más presentando el libro Leer a Simón Rodríguez, Proyecto para América, un esfuerzo fecundo, ¿no?, que se ha realizado por parte, como ya decía Dani, de maestras y estudiantes, tanto de la UACM como de la UNAM. Y pues me honra esta invitación, ¿no?, ya que pues he sido estudiante de la UACM, ¿no? Entonces he venido participando en este grupo y pues me uno, ¿no?, a todo estos festejos que estamos haciendo en las presentaciones del libro. Voy a dar lectura a un textito que preparé para hacer esta presentación, y bueno, a ver qué tal les parece. Bien, hay preguntas que inquietan a quienes gustan de mirar el pasado para caminar por el presente y el futuro. Siguiendo la recuperación aymara que hace Silvia Rivera Cusicanqui y en voz de Stella Nadal, que es una colaboradora argentina de nuestro grupo, es esa idea de futuro pasado o de que el pasado puede ser mirado como futuro, que conjuga las dos dimensiones del tiempo mentadas y la sitúa habitando en simultaneidad el presente. Esto nos implica entonces preguntarnos de nuevo quién es Simón Rodríguez, por qué es importante leerlo en este ya instalado 2021 en pandemia. Las incógnitas parecen tener respuestas sencillas, sin embargo, una vez que nos introducimos a la vida y obra y pensamiento rodriguista, veremos cómo se tornan profundas y con un gran sentido filosófico, educativo y ético-político, que a 193 años de la edición Príncipe de Sociedades Americanas en 1828, como sean y como podrían ser en los siglos venideros, tienen significativa resonancia en las realidades actuales de nuestro continente. Leer a Simón Rodríguez, Proyecto para América, inicia justo con un acercamiento al personaje, a las descripciones que se hacen del Samborón Simón, por diferentes biógrafos de la época, y es a partir de las interpretaciones sobre su figura y representaciones que hay de él en retratos, donde María del Rayo Ramírez, fundadora del grupo de investigación en Historia de las Ideas, O Inventamos o Erramos de la UACM, y Mariana Brito, nos acercan a quien fuera más importante que solo por haber sido el maestro de su alumno más reconocido, Simón Bolívar. Esta diada inseparable
para leer a Rodríguez a través de Bolívar se rompe entonces en los dos primeros capítulos, a través de seguir los apuntes de estudiosos de Rodríguez, como Jules Mancini, Gesualdo Sosa, Paul Marcoy, Arturo Guevara, Pablo Morales, Antonio Cova, Luis Amunátegui, Antonio Van del Heyl, Alfonso Rumazo, Manuel Uribe, entre otros. Incluso el mismo Rodríguez, que también hace referencias a sí mismo en algunos textos y en algunas cartas. Y aunque, bueno, muchos autores han detenido en enaltecer esa sabia locura y esa extraordinaria manía que tenía Rodríguez para lograr la educación popular en las nacientes repúblicas americanas, en todas las descripciones es de notar el enaltecimiento a su forma de escribir, a esa gramática propia que él imprimió literalmente en sus escritos. Y vamos a retomar una cita que hace Orrego Luco, uno de sus biógrafos. Su predominio arranca exclusivamente de su carácter, de su seguridad imponente, de su resolución y energía inquebrantables, de su confianza comunicativa, de sus pasiones francas, activas y siempre prontas para entrar en movimiento. Su manera de raciocinar y de escribir, que a primera vista parecen extravagancias caprichosas, veremos que son la lógica del delirio y la tipografía del loco, y debajo de esa superficie en que se refleja una perturbación intelectual, encontraremos un conjunto de ideas sanas y de nobles propósitos, de observaciones finas, reflexiones sagaces y páginas cuya burlesca ironía no ha sido muchas veces superada. Hasta ahí la cita. En ese sentido es entonces que en el capítulo 3, a cargo de Grecia Monroy, sigue algunas pistas de León Rosigner, de Andrés Roy, de Horacio Cheruti, de Pedro Grases, de Daniel Prieto Castillo, para recuperar dentro del aparato escritural de Rodríguez su proyecto editorial, y con él el proyecto político-pedagógico que da cuerpo a las reflexiones del filósofo caraqueño. Con la lectura inter y paratextual de las diferentes ediciones logradas de Sociedades Americanas, se vislumbra entonces la originalidad de la obra y el genio comunicativo de Rodríguez, más allá de su excentricidad, repetida por muchos de sus biógrafos, como lo anoté anteriormente. Esta lectura acuciosa de las ideas de Samuel Robinson, como también es conocido, permite entonces en el capítulo 4 adentrarse en la lógica didáctica del propio pensamiento rodriguista, lo que a decir de María del Rayo Ramírez implica a un lector activo, a un lector atento a las interpelaciones textuales dentro de las también llamadas luces y virtudes sociales. Bien, este dinamismo propio del discurso anima al ensayo, a la práctica de un modo y un método de lectura que va a servir para la enseñanza y el aprendizaje de los educandos de la época. Para ello, estas páginas de las ediciones de Sociedades Americanas se convierten más que en un manual, en una guía de provocaciones para que los sujetos del circuito escolar atiendan, sugerencias para activar el pensamiento y generar las posibilidades de un aprendizaje que se adecue a las situaciones concretas de la época. En el capítulo 5, Richard Monroy y un servidor proponemos una lectura paralela de la circunstancia rodriguista entre su proyecto de educación popular con el de Paulo Freire y la educación liberadora. Seguimos el rastro de Horacio Cheruti y su concepción de detención utópica que permite activar modos de intelección de las vivencias y experiencias concretas que tuvieron ambos educadores. El primero en Chuquisaca, Bolivia, con la llamada Escuela Modelo, y el segundo en Recife, Brasil, con los círculos de lectura para la alfabetización y enseñanza de adultos. Cabe destacar que este trabajo forma parte de una reflexión más profunda sobre los temas de educación y pedagogía que hacen parte de la obra rodriguista, en los que se denota la praxis como un ejercicio inherente de la lectura crítica de la realidad para transformarla, un aprender haciendo que tanto el venezolano como el brasileño intentaron toda su vida. Para el capítulo 6, Aarón Preciado realiza una reflexión filosófica para entender la crítica que hace Rodríguez a los sistemas conservadores de gobierno de su época, a su proyecto civilizatorio. Atiende entonces a la idea de razón y sensibilidad inscrita en sí misma en las ediciones de Sociedades Americanas para desentrañar el hábitus de la lógica colonial a la que dedica Rodríguez sus ideas para modificarla. Se hace mención de estudiosos rodriguistas como Susana Rodker y Juan Rosales para explicar ese modus teórico de inscripción de la apuesta de Rodríguez, donde se realizan las conceptualizaciones que deberían atenderse para formar la conciencia social de la población, los deberes y haceres de la nueva ciudadanía americana y del cómo tenían que modificarse las condiciones materiales de existencia para lograr el bien común. Ya para el capítulo 7, Felipe Cabañas realiza una reflexión histórica
filosófica sobre el método de la comprensión en la obra de Rodríguez, misma que relacionada con su propia circunstancia, aparece en lo que se conoce como plan de la obra, en las que se explican las dimensiones en las que deben leerse sociedades americanas. A partir de un breve recorrido por las concepciones en las que se configuró la idea de hermenéutica, a decir del autor, para entender la obra de Rodríguez puede realizarse desde el humanismo americano, tomando en cuenta que debe ponerse en crisis los resabios de la herencia colonial que en sí misma contiene. Entonces, el método de la comprensión en la obra de Rodríguez conllevará la comprensión de sí y de los otros, de un vínculo entre pasado y presente, un diagnóstico de la situación y la propuesta crítica con el proyecto en sí, mismas que servirán para lograr la sociabilidad mediante la educación popular, como una forma de emancipación de un pasado colonial que le implicó en demasía al caraqueño. Para el capítulo 8, Jorge González se permite una interpretación del lenguaje utilizado en la obra de Rodríguez a la luz de las claves musicales, entendiendo su texto en principio como una partitura. Y es que basta con mirar los facsimilares que este grupo de investigación ha podido editar para entender con claridad las analogías y paralelismo con el que algunos conceptos de la música como la armonía, la melodía, símbolos como el calderón, los acentos, puntos, corchetes, paréntesis, dan cierto matiz, dan cierto ritmo. En fin, tal como lo expresa el autor, una sinfonía rodriguista de la partitura americana. Ya rumbo al cierre del libro, Daniela Ragus, coordinadora de este libro y que nos acompaña en esta presentación, en sintonía con la expresión de Susana Rodker para referirse a Simón Rodríguez como la carcajada más seria del siglo XIX, realiza un estudio sobre el uso de la ironía como un recurso de argumentación reiterado por Rodríguez, tanto en sus textos como en sus cartas, como en las anécdotas que hacen referencia a pasajes de su vida. Se podrá leer en cómo la ironía se convierte en parte de la denuncia de la circunstancia colonial e inscrita su materialidad en el circuito periodístico en el que transitaban las ideas de la época. Busca en todo momento la interlocución de la variedad de lectores a los que se dedica y dirige la obra, quedando muy claras las intenciones que persigue Rodríguez con ello. A partir de algunos ejemplos que nos permite mostrar Daniela Ragus, logra demostrarse la utilización de la ironía como una herramienta fundamental para don Simón, porque además lo desmarca radicalmente de quienes podrían sostener ideas similares a las suyas. También nos muestra el sumo conocimiento que tenía Rodríguez del lenguaje y de los recursos retóricos y gramaticales para su uso, lográndose un valor epistemológico para interpretar al mundo, según atiende Liliana Weinberg. Finalmente, al final del libro se cuenta la experiencia del Mercurio Rodriguista, periódico lúdico y de transgresión académica. Un trabajo que implicó un quehacer colectivo y colaborativo de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinados por María del Rayo Ramírez. Utilizando la expresión de Pedro Graces sobre la peripecia bibliográfica de Simón Rodríguez, esta narración da cuenta de los avatares para la redacción, edición y publicación e impresión de 3 números que pudieron sacarse. La intención, en todo caso, fue atender a la interpelación de las ideas de Rodríguez y con ello elaborar reflexiones propias por los estudiantes y así proponer textos que después eran integrados al periódico. A partir de que se consiguieron en algunos casos fotos y copias facsimilares de los periódicos en los que logró publicar don Simón, estos fueron utilizados como una base para el diseño del mismo. Además de lograr certificar la materia en la que se inscribió esta experiencia rodriguista, sin duda es un ejemplo de otras posibilidades radicales de realizar reflexiones históricas, filosóficas y pedagógicas a la luz de autores de nuestra historia continental. En el colofón de esta presentación no me queda más que seguirlos invitando a sumergirse en la lectura de la vida y obra de Simón Rodríguez, para poder entrar en diálogo con las interpretaciones que se están realizando en México ya desde el 2013 y 2015 consecutivamente, y desde diferentes disciplinas sobre su pensamiento, dejándonos entonces estas reflexiones de antiguo cuño de Simón Rodríguez sobre la educación popular para las horas venideras de nuestra América. Y bien, hasta aquí le dejaría yo, esperando pues que le echen un ojo al texto y que lo podamos dialogar en las consecutivas jornadas rodriguistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabo, por este panorama, este recorrido que has hecho por los distintos artículos que expresan un poco la variedad de lecturas que el grupo ha propuesto sobre la obra de Simón Rodríguez, un autor que siempre hemos considerado poco leído, demasiado
poco visitado para la enorme vigencia de sus planteamientos a pesar del paso del tiempo. Sin embargo, en el grupo de investigación hemos visto que en realidad los lectores han ido creciendo, en realidad no son pocos y han ido creciendo, y en general se ha vuelto cada vez más una referencia importante para los estudiosos de América Latina. Y por eso nos da muchísimo gusto cuando otros investigadores que están también dentro del campo de la historia de las ideas y de la filosofía latinoamericana se acercan y pues nutren nuestra interlocución, nuestro diálogo en torno a las ideas de este autor. Entonces, en ese sentido, le agradecemos muchísimo a David Gómez Arredondo, que además de ser un latinoamericanista pues ya de mucho tiempo, es un cercano amigo María del Rayo y a todos nosotros, al grupo, entonces nos da mucho gusto que nos acompañe. David es filósofo de formación, de licenciatura, es maestro en estudios latinoamericanos y actualmente es profesor del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces le damos la palabra y muchas gracias nuevamente, David. Pues muchísimas gracias. Antes que nada, por la invitación, realmente es una ocasión muy especial para mí. Voy a proceder pues a leer un texto que tengo por acá y que titulé Circunnavegando la obra y la figura de Simón Rodríguez, tarea inagotable, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, sí quisiera indicar pues el lugar un tanto extranjero, diría yo, o exterior, por decirlo de alguna manera, desde el que me acerco a la lectura y comprensión del volumen, Leer a Simón Rodríguez, Proyecto para América. Y es que la labor del grupo de investigación o inventamos o erramos con cercanía y una familiaridad con los vericuetos de la vida y obra de Simón Rodríguez, de tal modo que ese acercamiento intensivo genera una mirada específica, un ángulo de visibilidad muy particular. Y es eso justamente lo que lleva mucho tiempo, obviamente, en este espacio, en este grupo. Hay una labor de mucho tiempo, que es justo lo que las coordenadas en las que se sitúa el volumen, ¿no? Entonces, como resultado tangible, digamos, un tanto en tanto de esa mirada, se han desplegado las jornadas rodriguistas a las que se hacía mención, donde se presentaron estas primeras versiones de los textos de Leer a Simón Rodríguez. A grandes rasgos, el volumen ofrece diversos acercamientos a la vida y a la obra de Simón Rodríguez. Con énfasis diferenciados, se va gestando lo que yo llamaría un terreno común, una suerte de suelo compartido, ¿no? Y ya se mencionaban algunas de las temáticas, por ejemplo, la figura, la representación de la imagen de Simón Rodríguez es una, la temática de la sensibilidad y la razón es otra, la problemática de la ironía de la obra, la musicalidad, las partituras, en fin. Pero todo esto, digamos, va abonando a un, como lo llamo acá, y de tal forma que, pues, cuando uno concluye la lectura, uno se queda con la impresión de que se ha acercado a la textualidad y al estilo de Simón Rodríguez a través de estos estudios, a la vez que se muestra el carácter prácticamente inagotable, abierto de su propuesta. Precisamente porque el ensayo de Rodríguez, como señala María del Rayo Ramírez al abordar su didáctica, conlleva una participación sumamente activa del lector o lectora. Es el público quien completa el texto y se le pide ensayar. Y este ensayo que se le pide realizar al público se traslada al mundo social, al mundo histórico y político, en donde se tendría que poner a prueba, justamente inventar una nueva sociabilidad tras el derrumbe del mundo colonial. Entonces ese es un
un giro que uno alcanza a captar en estos estudios, cómo se combinan la textualidad con lo que está fuera del texto, ¿no? Que sería esa invitación a ensayar, pero particularmente a inventar, como proponía Simón Rodríguez, ¿no? Y bueno, aquí voy a abordar un punto que específicamente sobre la cuestión gráfica, ¿no? Y sostendría yo que quizá nunca será suficiente enfatizar las implicaciones que tienen las innovaciones gráficas que introdujo Simón Rodríguez en las distintas versiones de su proyecto Sociedades Americanas en 1828. Esas innovaciones han llevado al grupo de investigación o Inventamos o Erramos a remitirse siempre a los facsimilares para citar esa obra. Así el lector puede ver, percibir la manera en que Rodríguez pintaba sus pensamientos. Esto porque en Sociedades Americanas en 1828, Rodríguez utilizó una multiplicidad de recursos gráficos, llaves, paréntesis, puntos suspensivos, mayúsculas, acentos, etcétera. Todo ello nos hace pensar en que la obra misma condensa y conlleva una invención, una ruptura con las formas expresivas heredadas. Justamente aquí, en este horizonte, cabría plantearse algunas reflexiones. Pareciera que Simón Rodríguez, al innovar gráficamente, al romper con los esquemas heredados de la escritura, ponía en efecto varios procesos simultáneamente, los cuales son captados en los textos del volumen. Por un lado, la pedagogía y la didáctica de Rodríguez está encaminada a desatar la creatividad y reflexividad propias. Por ello, subordina la página o el espacio textual a los fines del pensamiento y de su expresión. El espacio de la página debe servir a la exposición del pensamiento y no representar una traba o un molde, mientras que el público lector colabora, completa el ejercicio. Es una suerte de, por decirlo así, democratización de la lectura o de texto horizontal y participativo el que diseñó Simón Rodríguez, de tal modo que la obra misma, Sociedades Americanas en 1828, conllevaba una práctica de lectura textual homóloga a la participación cívica. Como se señala en diversos artículos del volumen, por ejemplo, al establecer un paralelismo con más de un siglo de Rodríguez y Paulo Freire, que se mencionaba ahorita, en ambos casos se combate la pasividad en el terreno pedagógico. Y en el caso de Simón Rodríguez, al proponer una textualidad participativa, se confrontaba con las jerarquías y los estilos heredados del mundo colonial. De allí, por ejemplo, algo que se aborda bastante en el volumen, el destino de su experiencia de la escuela de Chuquisaca. En el mundo postindependiente estaba impensable configurar una horizontalidad en el plano social. Por ello, las fuerzas sociales, políticas y eclesiásticas dominantes se encargaron de estigmatizar y cancelar su proyecto. Pero bueno, queda como proyecto abierto. Por eso estas referencias constantes a el carácter utópico del proyecto de Rodríguez, ¿no? En fin, quedaría mucho por sugerir y esbozar. Leer a Simón Rodríguez nos permite, o sea, el volumen, nos permite introducirnos al mundo de esta relevante figura filosófica y constituye una poderosa invitación a profundizar en su estudio. Entonces, bueno, básicamente esas son las coordenadas en las que ubico mi experiencia de la lectura y insistiría en esto de la invitación que se nos hace a profundizar en Simón Rodríguez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Para cerrar, me gustaría comentarles algunas particularidades que tienen que ver con la hechura de esta obra. Una de ellas, muy importante, es que es el fruto de un trabajo de vínculo entre docencia e investigación, y esto me parece muy importante porque pues, en el libro escriben pues, estudiantes de licenciatura que todavía no están terminando su licenciatura, hasta estudiantes de posgrado y los propios profesores del grupo. Es un trabajo colectivo muy importante. La mayor parte de los escritos tienen como base las investigaciones que se han hecho sobre la ubicación de las obras
los originales de las obras de Simón Rodríguez, el trabajo de investigación sobre las distintas ediciones de Simón Rodríguez, y un trabajo que se empezó a hacer sobre los distintos lectores de Simón Rodríguez. Aunque los temas que aborda cada uno de los autores en el libro son de interés particular de cada uno, de elección, digamos, individual, como bien advierte David, hay en el fondo, digamos, hay un trasfondo común que tiene que ver con las coordenadas de lectura que son comunes a todo el grupo, ¿no? Y que quizás diferencian esta lectura que hace este grupo, que intenta hacer una lectura sistemática, como bien dijo David, profunda, que no siempre se ha realizado en esos términos sobre Simón Rodríguez, han predominado más bien los textos conmemorativos, de festejos, de recuerdo del autor, más que las investigaciones profundas y sistemáticas que, por suerte, en la actualidad sí vemos varios grupos, varios otros investigadores interesados, pero bueno, la lectura que singulariza a este grupo está justamente plasmada, algunas de esas coordenadas, en esta obra, y aprovechamos la ocasión también para adelantarlo en otra obra que va a salir, esperemos en un tiempo no muy lejano, que son unos estudios críticos sobre sociedades americanas de 1828, que es la obra principal, la obra clásica, como la hemos considerado, de Simón Rodríguez. Bueno, antes de cerrar, también quería agradecer muchísimo, además de la participación de Gabriel y David, al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, que particularmente a través de la Comisión de Investigación nos ha permitido financiar los distintos proyectos que hemos presentado anualmente para la realización de las jornadas, para la realización de viajes, incluso para ir a buscar muchos de los materiales que son difíciles de encontrar y a los que es difícil de acceder de otra forma, que no sea ir a las bibliotecas a buscarlos, en fin, los múltiples eventos que hemos realizado. Entonces, agradecer al colegio por ese apoyo, sin el cual pues, el proyecto no tendría esta cobertura que nos permite sacar los productos. Y también al área de publicaciones por la difusión que nos ha permitido darle a la obra a través de las presentaciones en las distintas ferias, y también por el trabajo de apoyo a la edición. Como decía David, una de las particularidades de nuestra lectura de Simón Rodríguez tiene que ver con respetar y destacar esta materialidad de los textos, esta forma de la escritura tan particular de Simón Rodríguez, y que requiere justamente para la edición de nuestros trabajos recuperar las imágenes tal cual se pueden extraer de los textos originales. Y eso requiere un trabajo en la formación y en la edición un poquito trabajoso, especial, y en ese sentido agradecemos al área de publicaciones que siempre ha estado presta en la formación y en el diseño y en la propia edición y corrección de los textos a apoyarnos en ese sentido para que los textos salgan lo más cuidado. Y también a Beatriz Juárez, que es quien pues, se encarga de la difusión de las obras y que nos ha acompañado y nos ha estimulado para participar en muchas presentaciones. Entonces, pues creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. A los presentes los invitamos nuevamente a leer el libro. Se puede conseguir en la universidad, creo que incluso está ahorita abierta la universidad ciertos días, el área de publicaciones, para conseguirlo, y esperemos que próximamente esté para su difusión de manera digital. Los martes, en efecto, todos los martes en el área de publicaciones hay personal para que puedan conseguir los libros, y todos los demás libros de la universidad. Y pues nada, a seguir participando de la Feria del Libro de la UACM. Gracias a todos.